Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy les voy a hablar sobre mitos y verdades sobre las vacunas del COVID. Hay muchas cosas que se han dicho, hay mucha desinformación al respecto. Por ejemplo, ¿es verdad que nos inyectan un microchip? ¿Es verdad que las vacunas nos pueden cambiar el código genético? ¿Por qué en tan poco tiempo se logró hacer una vacuna contra el COVID y, por ejemplo, contra el VIH no? Esta y otras preguntas vamos a tratar de resolverlas en esta presentación y vamos a hacerla en dos partes porque en realidad hay tantas cosas que se han dicho sobre las vacunas del COVID que es bueno hacer dos sesiones. Entonces, bienvenidos a esta revisión en el Rincón del Doc Andrés. Si les gusta, los invito a suscribirse, a compartir con sus familiares y amigos y a darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suba videos con este tipo de contenido. Bueno, y ahora uno de los primeros mitos que hubo sobre las vacunas precisamente fue la del microchip, que se extendió muchísimo al principio, que el tal Bill Gates nos va a poner ese microchip para hacernos seguimiento y que nos va a cambiar nuestra forma de pensar y que bueno, eso por ahí nos van a vigilar todo el tiempo y nos van a seguir a donde vayamos y van a saber qué es lo que hacemos, mejor dicho, hasta qué pensamos. Vamos a ver, pongámosle un poquito de sentido común porque este es uno de los más fáciles de descartar. En una aguja tan pequeña como la que se ponen en las jeringas para poner la vacuna, que de hecho normalmente son líquidos transparentes, vamos a colocar uno de estos aparaticos que estamos viendo ahí en la foto. Ese es el nanochip, es uno de los más pequeños que existen a nivel pues, mundial. Por mucho que haya avanzado la microtecnología, tampoco llega pues para hacerlo de una forma microscópica que el ojo humano no pueda verlos. Y si lo llegaran a hacer, tengan la seguridad que tampoco se podría obtener mucha información por allí. Eh, supongamos, vamos a ponernos pues conspiranoicos, no, que esto se va a poder inyectar y que listo, nos pusieron un aparato de estos allá dentro del brazo. Vamos a ver, ¿qué información podría dar un aparatico de estos que en realidad no es gran cosa? Ustedes han dado cuenta, por ejemplo, en las mascotas en este momento se están colocando algunos de microchip. Obviamente a propósito, eso sí se hace a propósito porque es para precisamente por intermedio de otro aparato que de hecho se necesita para hacer la lectura de este microchip, poder determinar el nombre del perro, el dueño, el número de teléfono, una dirección, datos muy básicos pues que orienten pues de pronto si la mascota se ha perdido. Ahora, ¿de verdad vale la pena colocar uno de estos en un humano? Si llegado el caso se llegara a colocar, ¿qué obtendrían con eso? Absolutamente nada. Entonces ya nos tienen perfectamente vigilados por nuestro propio permiso a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, bueno, por ahí si ellos quisieran vigilarnos, ténganlo por la seguridad que lo van a hacer de una manera gratuita para ellos, no necesitan complicarse la vida con esto. Otro de los que de pronto pudieran llegar a tener algún fundamento, y esto lo digo porque muchas veces se manda bajo el nombre de un supuesto científico famoso, investigador de Harvard con un doctorado en yo no sé qué, y que dijo que esa vacuna nos va a cambiar el código genético y nos va a provocar unas enfermedades graves, deterioro de los órganos, vamos a morirnos en 5 años y lo que quieren es acabar con la humanidad porque el nuevo orden mundial y bueno, hay tanta cosa. Y eso, las teorías de la conspiración dan para todo, la verdad. Nos van a cambiar el código genético. Vamos a ver. Solo para poner un ejemplo, la nueva vacuna, que es la de Pfizer, que utiliza pues el ARN mensajero, para poner un ejemplo más claro, como que es la que más se está utilizando aquí en nuestro país, es un nuevo mecanismo, el ARN mensajero, de hecho, en vacunas, que ya se conocía desde hace un tiempo, pero que en realidad en humanos se viene utilizando hace relativamente poco. El ARN mensajero es verdad que puede introducirse dentro de la célula, de hecho lo hace porque ese es el mecanismo de acción para hacer que colocado este ARN mensajero produzca los anticuerpos para provocar que cuando llegue el verdadero virus, es decir, el coronavirus, lo pueda combatir. Pero ¿por qué esto no puede cambiarnos el código genético? Muy sencillo, el ARN mensajero llega hasta el citoplasma de la célula, es decir, se queda en la parte externa de la célula, no llega al núcleo, que es donde necesitaría llegar para cambiar el código genético. Es decir, que de ninguna manera se va a combinar con nuestro ADN.
no va a tener ningún efecto allí. De hecho, lo que hace el virus es eso, o sea, él llega, se mete dentro de la célula y entonces ahí nos va a empezar a infectar. Si esto fuera verdad, pues entonces el virus básicamente también en realidad nos cambiaría el código genético y eso no pasa con el virus. Entonces básicamente es imposible. Es más, si se lograra, sería un gran avance de verdad para la medicina porque eso se podría utilizar obviamente para hacer cosas buenas. O si podríamos cambiar el código genético, cambiaríamos el código genético por decir de una sola cancerígena o de una sola maligna. Bueno, entonces eso facilitaría muchísimo las cosas, pero desafortunadamente no ha llegado tantos avances en la medicina en este campo y de esa manera pues no se puede hacer un cambio y menos con una vacuna tan económica, ¿no? Si se lograra hacer esto, habría que tener la seguridad de que sería algo bastante costoso. Ahora hay otra cosa que dicen, nos inyectan sustancias súper desconocidas en las vacunas, es decir, las farmacéuticas no dicen en realidad qué es lo que nos ponen. Vamos a ver, ellos están obligados para pasar las 3 fases de investigación y llegar pues obviamente a la fase 4 que ya cuando se coloca en humanos, ya pues cuando ya ha pasado todos los 3 estudios y ya se ha aprobado para hacer la vacunación masiva, obviamente tienen que dar los componentes que se tienen. Este es un ejemplo de los componentes que tiene la Pfizer. Obviamente hay unas cosas que a uno le parecen rarísimas, por ejemplo, eso ya es pues simplemente lo que ellos utilizan para vehiculizar lo que se está colocando, el ARN mensajero, y bueno, colocan cierto tipo de sustancias que van a hacer que la vacuna pues llegue a su cometido y que no se destruyan las moléculas en el camino, no se destruya la vacuna y no, pues no vaya a ser el efecto que se necesita. Pero en realidad todas las vacunas se conoce exactamente su composición y esto pues se comprueba por laboratorio, los ingenieros bioquímicos y bueno, la gente que trabaja con esto directamente conoce muy bien pues este tipo de sustancias que pues digamos que a la persona del común nos puede sonar un poco difíciles hasta de pronunciar. Ahora hay otro, ¿por qué? Y lo he visto mucho por internet. A ver, eso como que esa vacuna ya la tenían hecha porque eso como que lo inventaron en un laboratorio y bueno, se inventaron la historia de que el virus ya lo tenían, pero también tenían la cura porque era que nos querían vender esa cura carísima pues para podernos vacunar a todos y meternos esa mentira, ¿no? Y entonces para justificar eso dicen, bueno, ¿y por qué el VIH si ya tiene 40 años no le han hecho la vacuna y a este que apenas llevaba un año le hicieron la vacuna tan rápidamente? Eso tiene una explicación que en realidad es bastante sencilla. El VIH es muy difícil de hacer una vacuna porque es un virus muy cambiante, es un virus que llegado al organismo, inoculado en el organismo, se multiplica muy rápidamente y aparte de eso, mientras se va multiplicando, también va haciendo mutaciones. Al hacer mutaciones, esto hace que si colocamos una vacuna, pues no vaya a tener efectividad. El virus del coronavirus es mucho más estable, aunque ahora estamos viendo pues obviamente unas mutaciones muy puntuales, estamos viendo unas mutaciones que se presentan en cierto número pues digamos en la composición del virus, pero pues que incluso las mismas vacunas que se hicieron inicialmente están sirviendo para estas mutaciones porque en realidad no son tantas como para evitar que la vacuna funcione. Sin embargo, con el VIH no pasa eso. Además, el coronavirus es un virus de transmisión normalmente por vía respiratoria, por vía aérea y no es permanente. En cambio, el VIH es una enfermedad crónica permanente, por el momento incurable, entonces no se facilita hacer una vacuna. Sin embargo, gracias al coronavirus, entre comillas, pues gracias al coronavirus, se ha logrado investigar un poco más sobre los nuevos mecanismos de vacunación y eso ha llevado a que los investigadores se hayan enfocado más en la vacuna contra el VIH y se prevé que más o menos en unos 10 años se pudiera llegar a tener algo realmente efectivo como vacunación y eso sería pues un éxito total porque como les digo es muy difícil por la replicación del virus del VIH como tal y por las mutaciones que tiene entre otras muchas cosas pues que ya esas como las dos cosas más sencillas
que impedirían que se haga una vacuna realmente efectiva, sin contar con que pues el VIH lo nombramos como VIH, pero en realidad también hay subtipos de VIH. Entonces, esto no facilita una vacunación contra el VIH. Por ejemplo, la de la malaria. La malaria tampoco se ha podido sacar una vacuna realmente efectiva porque es que la malaria es un parásito, no es un virus. Entonces, esto también, el mecanismo de replicación viral dificulta también hacer una vacuna realmente efectiva. Sin embargo, obviamente esto se ha venido investigando todo el tiempo. Lo que pasa es que las dificultades han sido grandes pues ya es un virus realmente viejo, ya con 40 años, y que antes pues no había la tecnología que hay ahora, y poco a poco los avances que se han ido teniendo, como les digo, pues va a llegar en algún momento muy seguramente a obtener una vacuna, pero no podrá ser muy pronto. En cambio, la del COVID obviamente se puede hacer más rápidamente, y eso que fue acelerada totalmente en las fases de investigación, pues para poderla sacar rápidamente porque en realidad la estábamos necesitando. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una vacuna para la gripa. El coronavirus no es que sea como tal una gripa normal, pero se dan cuenta que provoca unos síntomas muy parecidos a los de la gripa, porque la gripa se transmite de igual manera, también es un virus, en cierta forma comparten muchas características. Entonces, todo esto facilita que a partir de los conocimientos que ya se tenían, se pueda hacer una vacuna realmente efectiva, que se aceleró muchísimo, claro, es que se estaba necesitando, estamos hablando de una pandemia que estaba matando millones de personas a nivel mundial, y que afortunadamente se tiene esta tecnología que hace 100 años, cuando llegó la gripa española, no se tenía. Entonces, si en ese tiempo, si hace 100 años, esas personas hubieran sido tan afortunadas de tener una vacuna, ténganlo por seguro que no hubieran muerto 50 millones de personas, hubieran muerto muchísimo menos, pero no había forma en su momento de parar el avance porque no habían medicamentos realmente efectivos para hacerlo. Entonces, esa es una razón muy sencilla de por qué se hacen para unos y para otros no. ¿La vacuna sirve para curar el COVID? La respuesta contundente es no. No, la vacuna no es para curar el COVID, la vacuna es para prevenir el COVID, son dos cosas muy diferentes. Todas las vacunas de hecho son preventivas, pero hay personas que piensan, bueno, yo estuve en contacto con una persona con COVID hace pocos días y ya me empezó a dar como los síntomas de COVID, o hasta ya se toman la prueba y me salió positiva, uy, corro a ponerme la vacuna porque de pronto si me la pongo, eso me va a cortar los síntomas o va a hacer que no me dé duro. Eso es totalmente equivocado. ¿Por qué? En la vacuna se va a demorar 15 días después de colocarse en crear los anticuerpos. Entonces, no es que yo me la coloqué hoy y ahora sí ya libre de COVID, no, ya salgo contento a la calle sin tapabocas, sin cuidarme, porque ya no me va a dar nada. De hecho, tampoco es verdad, ninguna vacuna protege al 100%, va a proteger de las formas graves, sí, pero no va a proteger de que te dé COVID, te puede dar. Entonces, pues van a decir, no, pues así que no tiene ninguna gracia, ¿no? Pues como que me voy a vacunar pero me va a dar COVID de todas formas, no. En realidad sí tiene mucha importancia porque sí nos va a proteger de llegar al hospital, de que nos intuben y obviamente de morirnos, que después en cierta forma lo que todos queremos, evitar eso, ¿no? Eso nos va a evitar las vacunas, y eso ya es mucho decir. Nos puede dar un COVID suave, nos puede dar un COVID hasta moderado si estamos muy de malas, pero pues nos va a salvar de las formas potencialmente mortales. Pero, volviendo a la pregunta, ¿nos va a curar del COVID? No. Si yo hoy estoy infectado de COVID, lo estoy incubando de hecho, porque pueda que ni siquiera tenga síntomas, pero por decir, ayer tuve contacto con una persona con COVID, me lo transmitió, yo ya empecé a incubarlo y me coloco la vacuna mañana, me va a dar el COVID. La vacuna ahí en ese caso no va a hacer absolutamente nada. No es que me vaya a dar más duro, no es que de pronto, esa es otro, de pronto forma de pensar que porque me la coloco y ya tenía el COVID, me va a dar más duro. No, simplemente la vacuna no actúa de ninguna manera en ese momento, es decir, ni para bien ni para mal. Me va a desarrollar el COVID como si no me hubiera puesto nada. Si es de morirse, pues la persona de pronto ya va a fallecer, pero no porque se colocó la vacuna, sino por la misma enfermedad, por el mismo COVID que se encargó de causarle una enfermedad grave. Y eso se ha visto, ¿no? Es decir, hay personas que se colocan la primera dosis, entonces se colocaron la primera dosis y les desarrollaron un COVID que lo llevó a la UCI a los 5, 6, 7 días de haberse colocado la vacuna y se murieron. Pero
hay que tener la seguridad y la certeza de que no fue la vacuna lo que le mató, fue el COVID, que ya lo tenía, que lo estaba incubando, o que por desgracia se colocó la vacuna y a los 3 4 días se contagió del COVID y la vacuna pues obviamente no alcanzó a hacer su efecto. Entonces, el mensaje con esto es que debemos de cuidarnos así nos vacunemos, no importa. Y más si todavía no tenemos los 15 días después de la vacuna porque nuestro organismo no ha sido todavía capaz de hacer los anticuerpos suficientes para protegernos de las formas graves. Entonces, si nos vacunamos el 1 de julio, y de hecho estoy hablando de las dos vacunas, bueno, de las vacunas que son con doble dosis, ¿no? Porque ya habíamos visto que la Janssen no tiene doble dosis, es una sola dosis, y la CanSino tampoco tiene, esa es también una sola dosis, pero esa no está aquí en Colombia. Entonces, las vacunas de doble dosis, después de la segunda dosis, después de los 15 días de la segunda dosis, es que ya podemos sentirnos, entre comillas, tranquilos de que no nos va a dar un COVID grave. Antes de eso, no, nos puede dar el COVID normalito. Y eso no quiere decir que la vacuna no sirvió, simplemente que no tuvimos el tiempo necesario para desarrollar las defensas para que esa vacuna, pues, hiciera su efecto. Entonces, esa es la primera parte de lo que quería compartir sobre los mitos del COVID, de las vacunas del COVID, perdón. Y pues vamos a ver una segunda parte, ya con respecto en sí a la vacuna, las enfermedades, bueno, otra cantidad de mitos y preguntas y dudas que hay en la gente y cosas que vale la pena como aclarar. Entonces, los invito de nuevo a suscribirse mi canal para seguir subiendo videos de este contenido y otros contenidos, de hecho, médicos, estéticos. Bueno, hay muchas cosas todavía como material por subir. Pero posteriormente también voy a hablar de cada una de las vacunas, de los pros, de los contras, de los efectos adversos, de los mecanismos de acción. Bueno, particularmente de las 4 vacunas que llegaron a Colombia. Entonces los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y darle a la campanita y compartir este material. Nos vemos en la próxima. Gracias.